Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hugo Acero, experto en seguridad, está con nosotros. Vamos a tomar contacto con Colombia porque él fue, además, secretario de Seguridad de Bogotá. Hugo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Quiero empezar por la crisis carcelaria. Nuevamente, las cárceles del país se convierten en un centro de gente sanguinaria que se mata y en las cuales se encuentran cosas increíbles. Desde botellas de licor hasta celulares, hasta lanzagranadas, pasando por pistolas y obviamente droga. La crisis en el país no se controla. Buen día. Buen día y gracias por la invitación. Bueno, digamos que este es un problema que en América Latina podemos considerar endémico y que no ha tenido solución. Algunos países han avanzado más que otros, pero digamos que avances regulares, no contundentes para tratar de solucionar este problema de raíz. Y de raíz supone un esfuerzo grande por parte del Estado. Cuando digo el Estado, este es un esfuerzo que involucra no solamente al Ejecutivo, en este caso al presidente de la República y a quienes tienen que dirigir las cárceles, sino también al Congreso, a la rama legislativa y a la judicial, y a los ciudadanos, porque se requieren recursos. Y el Congreso necesita aprobar leyes importantes, digamos, como en esa línea. O sea, debe haber una decisión política de Estado. La decisión política la tiene el presidente, pero el Congreso y la rama legislativa deben apoyar los esfuerzos que se hagan en esa línea. ¿Qué se requiere? Realmente cuando digo que es un problema endémico es que este problema de corrupción, de violencia al interior de las cárceles no es solamente ecuatoriano, se ha presentado también en otros países, inclusive en Colombia. Y en Colombia se hicieron esfuerzos muy importantes a finales del siglo pasado y comienzos de este, y a medida que fue avanzando este siglo se fue descuidando, y hoy tenemos también problemas carcelarios, no de la violencia que tiene Ecuador, pero sí de delincuencia desde las cárceles, sí de control de las cárceles, y sí de mucha corrupción en algunas cárceles colombianas, eso sí tengo que decirlo, y eso requiere decisión política para mejorar el sistema carcelario. En 4 líneas, si me permite, en 4 líneas importantes. 1, se requiere infraestructura adecuada realmente para controlar a estos delincuentes. Cárceles de mediana y alta seguridad, bien construidas, con una infraestructura que permita controlar las 24 horas, no solamente a los internos, sino también a la guardia, que permita vigilar la guardia, porque es que desafortunadamente la mayoría de nuestros guardias o algunos están conectados con estos delincuentes y terminan corrompidos a través de la corrupción. Entonces se necesita infraestructura adecuada que hay que construir. Se necesita, desde luego, mejorar, y eso sí hay que decirlo, la calidad humana del personal administrativo, humana y profesional, del personal administrativo y de guardia. Eso supone una profesionalización, una buena selección, una buena profesionalización y buen pago también al personal administrativo y carcelario. Se requieren acciones de vigilancia, seguridad, control, disciplina al interior de las cárceles como tercer elemento. Y un cuarto elemento, se requiere un modelo pedagógico que apunte a la resocialización de los presos. Yo esto lo digo con conocimiento de causa. A comienzos de siglo, que también fui secretario durante 9 años de seguridad de Bogotá, construí la mejor cárcel que tiene el país. 20 años después funciona como un reloj. Usted entra a esa cárcel y encuentra un papel botado, los presos se levantan a las 5 de la mañana, tienen que arreglar la celda, a las 6 de la mañana todos, absolutamente todos, están en patio, en los patios. Y ahí, en los pues, en los lugares donde desayunan, y más del 60% durante todo el día van a talleres y están en actividad. Exactamente sobre las 5:30 de la tarde regresan a celda
después de que han cenado, después de que han terminado su última comida, y a las 7 de la noche se vuelve a apagar la luz y se vuelve a prender esa luz a las 5 de la mañana y ellos comienzan otra vez su rutina como debe ser. Yo creo que eso es posible hacerlo, pero se requiere decisión política de quienes están gobernando hoy el Estado ecuatoriano, pero también de los ciudadanos, porque se requieren recursos. Esto no se soluciona con lo que hay. Lo que hay es que tenemos una guardia no muy profesional, alguna está corrupta, los delincuentes están gobernando las cárceles, la infraestructura es vieja, obsoleta, ingresa de todo. No, entonces eso mientras que siga así va a ser muy difícil. Claro, ahora el tema es cómo tomar el control. Para tomado el control, una vez que esté bajo control del Estado, se puede implementar todo lo que ustedes dicen. El problema es aquí que ahora leía una noticia que el fin de semana se hizo una nueva requisa en la penitenciaría del Litoral, pero como los internos no quisieron dar las llaves de las celdas, les tocó tumbar las puertas. O sea, tienen las llaves. Entonces, ese es el problema. Aquí no es que el Estado tome el control, aquí el tema es que cuando las cárceles están tranquilas es porque ellos, los internos, quieren que haya tranquilidad y explotan cuando ellos quieren también. He conocido muchas de esas cárceles en Centroamérica y en el resto de América Latina. La verdad es que en muchas son los delincuentes los que manejan las llaves, las entradas. Eso es un gobierno total. Y yo creo que ese es el problema por el que se está pasando. ¿Cómo retomar ese control? Como les decía, Colombia a finales del siglo pasado y comienzos de desde el año 1998, cuando estaba el presidente Andrés Pastrana, sobre todo un ministro que hizo un muy buen trabajo, un ministro de Justicia, comenzaron a construirse cárceles de mediana y alta seguridad. Y a esas cárceles que se fueron construyendo, que se demoraron en construir entre 5, 6, hasta 8 años, digamos varias cárceles, a esas cárceles fueron enviados precisamente los líderes de estas organizaciones con mayor control, con mayor disciplina. Pero hubo que hacer una inversión alta y una mejora, sobre todo personal, en términos de personal de guardia y administrativo. Y de esa manera se logró controlar las cárceles. Esto no se soluciona de la noche a la mañana metiendo a los militares a las cárceles. Esto podría pasar unos días y al final del día, desafortunadamente, estos delincuentes tienen suficiente poder corruptor que hasta quienes ingresen a controlar van a terminar corrompidos. Entonces se requiere realmente hacer un esfuerzo grande para tener cárceles donde realmente se puedan controlar estas personas. Y eso, desde luego, hay que comenzarlo a hacer. O sea, quien prometa que el tema lo va a arreglar en 1 o 2 años, pues no creo que está mintiendo. Pero lo que sí puede comenzar a hacer el próximo presidente, que va a tener un periodo corto, es definir una línea de planeación importante y definición de unos recursos para los próximos años para hacer este tipo de cosas. Hay que comenzar con 1, con 2, con 3, con 10 cárceles distintas, buenas. No se puede solucionar todas las cárceles que haya, pero con 5, 6, 7 que se mejoren y que tengan realmente control, comienza a haber un proceso de cambio. De lo contrario, va a ser muy difícil si no se toma la decisión de mejorar el sistema carcelario, pero si tampoco se toma la decisión de invertir no solamente en infraestructura, sino en el personal de la cárcel, tanto guardianes como administrativos. Dialogar con ellos, el gobierno en diciembre del 2021 creó una comisión para buscar la pacificación de las cárceles. Esa comisión obviamente fracasó y en estos últimos días circularon varios videos de diferentes grupos que están dentro de las cárceles, incluso un grupo acompañado por un policía, otro grupo acompañado por la Secretaría de Prisiones. Entonces, el gobierno dice, no estamos dialogando, los que hicieron esto están investigados y van a ser procesados porque no tenían autorización. El gobierno dice que no tiene ningún pacto y que no tiene en mente ningún diálogo. Dialogar, la pregunta es dialogar qué. O sea, dialogar que no se van a matar, dialogar que, mejor dicho, si el diálogo fuera que van a entregar las armas, que no se van a matar, que van a dejar de delinquir, que van a dejar de extorsionar, pero ¿quién verifica esto? Porque es que
estamos con unas organizaciones criminales que manejan rentas criminales que no van a dejar de funcionar. El tema del narcotráfico no va a parar. El tema de la extorsión no va a parar. El tema de la trata de personas, del comercio de armas y de las ilegalidades, pues como el contrabando, no va a parar. ¿Qué se puede negociar? La pregunta, o sea, ¿qué le pueden ofrecer estos delincuentes al Estado? ¿Y el Estado qué les puede ofrecer? El Estado lo que les puede ofrecer es justicia y seguridad, si se logra, digamos, ese nivel, pero tendrían que ser unos compromisos muy grandes por parte de la otra parte respecto a qué es lo que va a dejar de hacer. Claro, ¿y cómo creerle? Son las 8:39, estamos conversando con Hugo Acero, experto en seguridad, ex secretario de Seguridad de Bogotá. Nuevo Acero le saluda Verónica Larrea y yo quiero insistir en el tema de las cárceles cooptadas por mafias de narcodelictivas y en ese sentido, bueno, también hay esa penetración del narcotráfico en autoridades del Estado, la narcopolítica, por ejemplo. ¿Qué hacer allí? ¿Cómo depurar a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los mismos guías penitenciarios? Y como usted menciona, se da esas situaciones de corrupción. Para que se comprenda bien la situación en el caso colombiano, que como digo, no se ha solucionado completamente, pero que ha habido avances importantes. Para que se comprenda bien, Colombia tiene un proceso de más de 30 años en esto. Esto no se soluciona de la noche a la mañana. Colombia llegó a tener más de 30.000 homicidios al año. El año pasado se registraron menos de 13.000. Sigue siendo una cifra alta, muy alta. Eso pasamos de una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes a 26. Y ojalá esto siguiera cayendo para que fuera menos de 20 y ojalá menos de 10. Hoy podemos decir que estamos en términos de violencia por debajo de Ecuador. Ecuador seguramente va a superar la tasa de 30 homicidios este año y ya diríamos que Ecuador tiene más violencia que Colombia. Y como digo, entonces tengan en cuenta que esto fue en 30 años. Hubo reforma de la policía en Colombia en el año 92. Salieron más de 13.000 policías que estaban con problemas de corrupción vinculados a actividades delincuenciales o problemas de indisciplina. Salieron. Y hubo un proceso de reingeniería bastante bueno. Se vinculó la mujer a la policía, profesionales ya formados se vincularon a la policía. Hubo un proceso de mejora sustancial de los policías, pero eso fue en el año 1992, cuando la policía tenía una credibilidad del 17%, o sea, 17 de cada 100 ciudadanos creían en la policía colombiana. A comienzos de este siglo ya era el 74% de los ciudadanos que creían en la policía colombiana. Hoy, desafortunadamente, está en 45. Ha bajado de 74 a 45. Eso nos preocupa, pero ha habido mejoras. El sistema carcelario, pues hubo que mejorarlo. Hay cárceles con buena disciplina, pero hay otras que la siguen controlando los delincuentes. Y hay que continuar. Lo que sucede es que esos esfuerzos a veces los hacen unos gobiernos, llega otro y ya no continúa. Entonces, así es muy difícil. Entonces, hay que comprender eso. Ahora, tú mencionabas algo con relación a la narcopolítica. En Colombia, claro que se conocieron narcopolíticos y narcoparamilitares. Les cuento que a comienzos de este siglo, cerca de 62 congresistas fueron juzgados y la gran mayoría de ellos terminaron en la cárcel. Wow. Y eso lo hicieron organizaciones, ONGs y niveles académicos, intelectuales y personas académicas que descubrieron absolutamente todo, le metieron la mano a esto y comenzaron a desenmascarar los distintos nexos entre política narcotráfico, político paramilitarismo, político violencia y política corrupción. Y eso llevó a que, como digo, cerca de 60 congresistas terminaran en la cárcel. Es más, esto no ha sido solamente de la cárcel. La corrupción también ha permeado las cortes y tenemos un juicio a magistrados que están en la cárcel hoy, a magistrados que están en la cárcel. Se conoció como el cartel de la toga, porque cobraba plata por todo, para sacar a delincuentes de la cárcel.
Y efectivamente esos magistrados están siendo juzgados y algunos están en la cárcel. Eso es lo que hay que hacer. Pero como digo, esto no se soluciona de la noche a la mañana. Se requiere un trabajo de Estado. Aquí no es un problema del presidente Lazo, el único que debe responder, o el presidente que elijan ahorita a partir del 20 de agosto. Este es un problema de Estado. Un problema en donde el poder legislativo también entra a jugar, el Congreso entra a jugar y tiene que definir qué leyes son las que van a sacar, cómo aprueba presupuestos que fortalezcan la seguridad y la justicia, pero también de la rama judicial. Y otro elemento importante, se requiere involucrar a toda la sociedad ecuatoriana porque realmente la víctima grande, los víctimas grandes, ha sido la sociedad ecuatoriana. Hace 6, 7 años ustedes no estaban en esto. O sea, no tenían este nivel de violencia. Así es. Así Ecuador es. tenía una tasa cercana a 6, por Dios. Era bajísimo. 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy va a superar 30 homicidios y va a ser Ecuador mucho más violenta de lo que ha sido Colombia.